Bienvenidos al curso Teoría y Dinámicas Grupales. En esta oportunidad voy a presentarles una síntesis de la unidad 1 denominada el concepto de grupo, estructura y dinámica grupal. Recuerde que cada una de las unidades está asociada a un objetivo esencial que es de obligatorio cumplimiento para que ustedes aprueben con todo el éxito el curso. Básicamente, ¿qué temas centrales vamos a observar en esta unidad? Vamos a encontrar toda la conceptualización respecto al grupo, vamos a mirar sus características, todas las variables que influyen en su conformación y la tipología y estructura de grupos. Empecemos pues con el concepto de grupo. Es importantísimo que ustedes puedan entender que no hay una definición única y válida para lo que es un grupo en psicología. Por eso en los diferentes documentos de la unidad ustedes van a encontrar diversidad de autores con diversidad de propuestas y conceptualizaciones frente a lo que es un grupo. Algunos se van a centrar en la parte del tamaño del grupo, otros en la interacción y la vinculación, mientras que otros se van a enfocar en el asunto de la productividad y la tarea. Lo importante es que ustedes no pierdan de vista algunas generalidades que sí nos van a definir un grupo en psicología. Básicamente son tres características: interacción, identidad social e interdependencia. Miremos cada una. Con interacción, siempre que hablamos de grupo estamos diciendo que hay un ser humano en relación con otros, ¿sí? Esa relación no necesariamente tiene que pasar por unos asuntos de simpatía y de sentimientos agradables, sino que está en permanente comunicación e interrelación con otros que incluso entran en tensión, ¿cierto? Con ese grupo en el cual se interrelaciona, el sujeto va a tener diferentes relaciones, va a establecer diferentes normas y va a asumir diferentes posiciones frente a lo que ese grupo le demanda. Entonces, primera característica, para que exista grupo debe existir interacción. Segunda característica importante: los miembros del grupo están conectados entre sí, se necesitan entre sí. Usted puede hacer parte de un grupo en particular, no sentirse a gusto con las condiciones que le plantea la institución o ese grupo en particular, pero el grupo le está aportando a usted algo que usted considera valioso y usted no lo puede conseguir por separado. En ese sentido, usted tiene una dependencia o una necesidad de filiación con ese grupo para poder conseguir unas metas que son individuales, pero que no lo puedes conseguir a solas. Finalmente tenemos la identidad social. Con el asunto de la identidad hay varias cosas. No podemos concebir la identidad como un asunto homogéneo, como un asunto predeterminado por estructuras cognitivas. La identidad siempre va a ser una construcción social, ¿sí? Y en la identidad se juegan como asuntos ambivalentes. Por ejemplo, cuando decimos yo pertenezco a un grupo, inmediatamente también estoy sentando criterios de exclusión. Significa que no pertenezco a otros. La pertenencia, el sentido de identidad se construye alrededor del otro, el otro me refleja a mí algo y yo tomo esa, y a partir de eso el grupo se va consolidando con unas características que ponen en común intereses de esos sujetos que conforman ese sentimiento de nosotros, ¿sí? Es lo que empieza a emerger ahí. ¿Por qué se conforman grupos? Bueno, ya sabemos en este momento de su formación, ustedes deben tener súper claro que los grupos pues básicamente son unidades de filiación social que están desde los inicios de la humanidad, ¿cierto? Un ser humano se ha construido, incluso su evolución se ha dado ligada a asuntos de orden social. Entonces somos seres sociales por naturaleza. Desde que nacemos hasta que morimos estamos en contacto con el otro, sea en contacto para tensionarnos, para desenvolvernos conflictivamente, como también para reafirmarnos, para sentirnos incluidos y valiosos. Entonces, nosotros tenemos en general grupos porque necesitamos alcanzar una meta común, ¿sí? Eso ya nos pone en la necesidad de afiliarnos a un grupo determinado. Lo segundo es que hay grupos que surgen de manera espontánea, ¿sí? No con una planeación, no con una intencionalidad. Ustedes pueden llegar, por ejemplo, a un partido de fútbol y con las personas que están ahí conformar grupos mientras ocurre ese evento, pero eso no significa que se sostenga esa relación. Finalmente, los grupos también se pueden conformar porque han sido clasificados o han tenido un tratamiento desde algunos discursos particulares y los han nombrado desde unos lugares particulares. Por ejemplo, decimos las personas enfermas con desnutrición, las personas desmovilizadas de los grupos ilegales, las personas de estrato 6,
Eso significa que hay unas organizaciones de orden casi siempre institucional que van a generar un agrupamiento del colectivo para poder identificarlos de manera más fácil. ¿Cómo se conforma un grupo? Entonces, como les decía, básicamente hay dos vías. Una es por adscripción, otra por adquisición, ¿cierto? Nosotros podemos conformar un grupo o hacer parte de un grupo porque solicitamos hacer parte de ese grupo. Por ejemplo, cuando ustedes decidieron ser parte del grupo de psicología de la Universidad Luis Amigó a distancia, están por solicitud, no fue que ustedes naturalmente ingresaran a la universidad, sino que pasaron todo un proceso de selección, tuvieron una intencionalidad, comprobaron que tenían unas actitudes para ser parte de este grupo. Entonces ahí hay una necesidad de adscribirse y entonces ustedes hacen todo lo que está a su alcance para ese propósito. Pero también hay grupos a los cuales nosotros pertenecemos porque naturalmente por las dinámicas en las cuales hemos ido participando, nos hemos ido involucrando, entonces casi que está dado de antemano. Hay un asunto de elección que está en juego entre la adquisición y la adscripción. Tenemos que reconocer que no hay una homogeneidad en la clasificación de los grupos. Así como no hay un solo concepto de grupo, también pueden encontrarse con muchísimas categorías de grupo. De hecho, ustedes los van a poder ver con un poco más de cuidado cuando aborden los textos y cuando nos veamos en la clase. Básicamente desde estos autores, Ancio y Martín, encontramos 5 clasificaciones que las vamos a tratar con muchísimo detenimiento cuando estemos en la clase. Muchedumbre, banda, agrupamiento, grupo primario o grupo pequeño y grupo secundario. ¿De qué va a depender esa clasificación que hacen estos autores para esas 5 categorías? De varias cosas. Por ejemplo, del grado de afiliación, ¿sí? Del tamaño de sus grupos, de la tarea que están emprendiendo o de los motivos que los convocan. Entonces, dependiendo como de esos elementos cómo se jueguen, puede darse una muchedumbre, puede darse una banda o puede ser un grupo primario o secundario. Muchas gracias, muchachos, espero que cuando aborden los textos puedan juiciosamente determinar las dudas que tienen y ampliar estas breves síntesis que aquí he presentado.